Muy agradable esta oportunidad de conversar con Julio Carrizosa sobre los temas del ambiente, del clima y de la vida en general. Yo soy Manuel Guzmán Genes y estoy complacido de esta conversación que vamos a sostener con Julio. ¿Estás contento, Julio? Pues les agradezco mucho esta oportunidad. No es fácil llegar a estos niveles de comunicación. Yo ya tengo 88 años y estoy retirándome de la vida con unas sensaciones muy variadas. Algunas son sensaciones de despecho, otras son sensaciones de esperanza, y sobre todo por la sensación de haber vivido en un país en el cual uno nunca se aburre, en el cual siempre he tenido la sensación de vivir en uno de los países más interesantes del planeta. Por supuesto, eso de los 88 años era una de las preguntas que yo no tenía preparadas, pero déjame comenzar por contradecirte en eso de que te estás retirando de la vida. Yo pienso que, por el contrario, tú estás muy presente en la vida colombiana y en la vida del ambientalismo, entre otras cosas porque acabas de publicar un libro hace menos de un mes que se llama Afrontar la Totalidad, y porque acabas de publicar un artículo en un libro que acaba de salir hoy en la Universidad Nacional de Colombia sobre el tema de la educación, sobre cómo existe la necesidad de mirar a las futuras generaciones y educarlas sobre un mundo que cambió, sobre un mundo absolutamente lleno de incertidumbres. Entonces, después de haberte contradecido sobre lo del retiro de la vida, quisiera preguntarte sobre estos dos últimos libros, sobre el libro de la totalidad, de la complejidad, que resume un pensamiento tuyo vertido en muchos otros libros previos, y sobre este último artículo relacionado con la educación y la sostenibilidad. Pues el libro que la Universidad Nacional me acaba de imprimir, que se llama Afrontar la totalidad. Afrontar la totalidad. Yo pienso que lo traté de hacer con textos antiguos que ya habían sido publicados por la Universidad Nacional y por otras entidades, que todavía creo que pueden ser interesantes para los jóvenes, en Colombia sobre todo. Y le agregué unos textos nuevos en los primeros y en los últimos capítulos, que tienen que ver con dos temas que me parecen que son interesantes en Colombia. Sobre todo, el primero, el tema de cómo las teorías son aceptadas en Colombia casi sin discusión, las teorías que se han emitido en otros países, sobre todo las teorías europeas y de Estados Unidos, inclusive las teorías de Marx, naturalmente, son teorías aceptadas sin mayor discusión en Colombia. Y cómo esa aceptación de las teorías nos ha llevado a situaciones muy difíciles, porque no nos damos cuenta de que nuestro país es tan sumamente complejo que necesita teorías propias,
que necesita teorías en las cuales se tengan en cuenta no solamente las características de nuestros ecosistemas, que ya está demostrado que tenemos una de las biodiversidades por hectárea más grandes del mundo, sino también las características de nosotros los colombianos, que muchas veces no nos damos cuenta de nuestras diferencias genéticas, de nuestras diferencias culturales, de cómo somos los descendientes de los conjuntos humanos que más caminaron por el planeta. La gente que encontraban los españoles aquí habían llegado caminando por todo el planeta, atravesando las zonas más difíciles del planeta, del África, del Asia. Y luego llegaron los descendientes de los europeos que habían llegado caminando por otras partes. O sea, tenemos una diversidad genética y cultural enorme, que es la que ha podido afrontar de alguna manera esta complejidad de nuestros ecosistemas. Pero conforme nosotros aceptamos las teorías conformadas en otros países, no podemos solucionar nuestros propios problemas, porque nuestros propios problemas son diferentes a los de otros países. Y en ese camino de encontrar nuestro propio pensamiento, ¿qué papel le asignas tú a las universidades hoy? Pues afortunadamente en Colombia el desarrollo universitario ha sido muy diferente al de otros países, que tiene que ver también con nuestra diversidad. La cantidad de universidades que existen en Colombia, comparado con nuestra población, es muchísimo más grande que la cantidad de universidades que existen en otros países. Y eso existe también por una de nuestras características, que es nuestra confianza en que la educación nos va a resolver todo. Confianza que se presenta inclusive en las gentes más pobres, las que no han tenido ninguna posibilidad de educación, confían en que en algún momento la educación va a resolver todo. Y eso pues tiene su parte de verdad, y eso ayuda a resolver cosas. Pero en la diversidad de nuestras universidades, yo pienso que tiene que apartarse un poco de las teorías que se tratan de reproducir sin modificarlas. Tiene que apartarse no solamente del neoliberalismo, sino también del marxismo-leninismo, porque ambos grupos de extrema derecha y la extrema izquierda son simplificadores, como lo ha demostrado Evo Morán. Son simplificadores de la realidad, tanto en el liberalismo, en el neoliberalismo, como en el marxismo-leninismo. Se olvidan las variables, se quitan las variables. Sobre todo las variables correspondientes al mundo humano no se consideran, desaparecen de sus fórmulas matemáticas. Las fórmulas matemáticas, tanto dentro del marxismo como dentro del neoliberalismo, ya se reducen a 3 o 4 variables. Entonces esa ignorancia, en la ignorancia de la complejidad de la realidad con Colombia es gravísimo. Y de pronto si en nuestras universidades empezamos a tratar de generar nuestras propias teorías, nuestras propias interpretaciones de la realidad, vamos a tener un país diferente. ¿Y tú crees que eso es posible con la infraestructura de nuestro sistema educativo, con los propios enfoques que se están dando? Ahora estamos a puertas de una reforma educativa que quizá versa más sobre nuevos cupos y sobre infraestructura física que sobre lo académico. ¿Qué posibilidad le asignas a esos cambios con esta infraestructura y con nuestra educación en Colombia? Pues sí, sin duda es necesario que la gente tenga más acceso a la educación superior.
Y también yo pienso que es muy necesario que desde la niñez se empiece a enseñar una cosa que yo tuve la suerte de aprender desde niño: enseñar a mirar, a enseñar a observar y enseñar también a asociar. Eso se puede enseñar desde muy niño, como lo descubrió un pedagogo suizo hace muchísimos años, de Crowley. Se puede enseñar a observar y se puede enseñar a asociar. Y es muy importante hacerlo desde la niñez, porque poco a poco entre nuestras sociedades tan simplificadas, tan dominadas por el dinero y por el poder, las otras variables se van olvidando, porque el dinero y el poder se convierten en las variables fundamentales, en las que muchas familias imaginan que sin dinero y sin poder no es posible vivir. Se olvidan de lo ético, se olvidan de lo estético, se olvidan de lo cognitivo. Afortunadamente nunca nos olvidamos del placer. Esa es una de las ventajas de los colombianos. Julio, vamos a cambiar un poquito el foco de esta conversación, y hablábamos al principio que tú habías sido primero funcionario del Instituto Agustín Codazzi y que después fuiste consultor y trabajaste en el INDERENA, que fue el precursor de nuestro Sistema Nacional Ambiental del Ministerio, y después fuiste profesor en el IDEA, y ahora eres maestro y vas a seguir siendo maestro de nosotros y de las nuevas generaciones. Háblanos un poquito de ese recorrido y de lo que ha significado eso para ti hoy. Pues yo tengo que reconocer que he sido uno de los pocos afortunados colombianos que no ha tenido sino ligeros problemas de dinero a lo largo de su vida, a pesar de que nunca he tenido el suficiente dinero, nunca, ni mi familia, hace muchísimas generaciones que ya no ha tenido suficiente dinero. A pesar de eso, nunca hemos tenido hambre. Nunca hemos tenido hambre desde varias generaciones. Siempre nuestras familias han tenido suficiente dinero para no tener hambre y para tener algún tipo de vivienda. En eso somos unos privilegiados. Y somos unos privilegiados aprovechando naturalmente el hecho de que descendemos de mezclas de españoles y de indígenas, y que esa descendencia de españoles nos ha facilitado también estar un poco dentro de las organizaciones que a lo largo de toda nuestra historia han permitido que unas pocas familias tengan por lo menos cierta estabilidad. No es que hayamos sido unas élites. Esa palabra de élites me parece que es una exageración, pero sí hemos tenido una cierta seguridad. Y esa tener una cierta seguridad fue lo que me llevó a estudiar ingeniería civil, lo mismo que mi padre y mi hermano mayor. Y porque sabía que estudiando ingeniería civil tenía la posibilidad de tener unos ingresos más o menos regulares y más o menos elevados. Y a pesar de que tenía dificultades con las matemáticas, logré graduarme en ingeniero civil y estudiar un poco de filosofía en la Universidad Nacional, y eso me permitió entrar al Instituto Geográfico a hacer cálculos de geodesia. Y de calculista de geodesia, que eran los cálculos de las estructuras geodésicas del país. De ahí trabajé 15 años en el geográfico hasta llegar a ser director, y luego trabajé 5 años en el INDERENA
porque me pasaron del geográfico al Inderena para tratar de solucionar un problema que hay en el Inderena entre conservacionistas y desarrollistas, un problema muy interesante. Entonces, durante esos primeros 20 años de mi vida, fui funcionario público. Fui burócrata para 20 años. Los primeros 20 años fui burócrata. Luego decidí renunciar, pero al mismo tiempo me dio un infarto y no pude conseguir otras posiciones en el exterior que me han ofrecido. Y entonces me tuve que dedicar a hacer consultorías, asesorías en pequeña escala. Puse lo que se podía llamar una asesoría de garaje, y era en un garaje en la Candelaria. Desde donde pues yo logré tener la ayuda de muchos profesores de la Nacional para dar asesoría en la evaluación de impactos ambientales, en establecer políticas ambientales, no solamente en ¿Eso fue en qué año? Eso fue entre el año 78 y el año 93. En el 78 se comenzaban, eran unas consultorías pioneras, porque no había consultorías sobre esos temas. Sí, eran como las primeras consultorías. Los primeros intentos de consultoría. Sí. Afortunadamente me apoyaron las Naciones Unidas y me apoyó la CEPAD específicamente. Y hice asesoría en varios países de América Latina. Así como afortunadamente conocí con el resto de lo que ya se está llamando la patria grande. Sí. Y colaboré con muchas personas de América Latina que estaban más o menos en esa situación. Había muchas personas en Argentina, en Chile, en Venezuela, en el Perú, que fueron conformando como algo de lo que hoy día se están llamando los fundadores del ambientalismo en América Latina. Eso te iba a preguntar, o sea, ese periodo anterior a los 80s, cuando se publica, cuando la cumbre de Estocolmo y se publican los límites del crecimiento, ese periodo cuando tú eras consultor coincide con el nacimiento del ambientalismo en América Latina. Más o menos, sí. En la cual Colombia ya era un precursor. ¿Por qué era precursor Colombia? Por lo que se hizo en el Inderena. Okay. Por lo que se hizo en el Inderena, que fue el producto de unas circunstancias eventuales que fueron muy afortunadas. Claro, muchos de esos ambientalistas están vivos. Entiendo que ustedes se reunieron en Chile hace 2, 3 años. ¿Puedes recordar algunos de ellos? Sí, recuerdo por ejemplo, la persona el profesor argentino que nos ayudó a hacer el Código de Recursos Naturales en el Inderena. El profesor Guillermo Cano, que no es Guillermo Cano, el periodista, el director del Espectador asesinado, sino es un abogado argentino que era especialista en derecho agrario y ya estaba metido en el tema ambiental. Y recuerdo también había otro argentino que era el profesor Morelo, que estaba ya hablando en Argentina de parques nacionales, fue director de parques nacionales, y él lo trajimos al Inderena para que nos ayudara a un proyecto que es muy poco conocido, que se hizo allá, que fue el proyecto de codesarrollo de la Sierra Nevada de Santa Marta y de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Eso se hizo con la colaboración de Morelo y con la colaboración de varios otros especialistas chilenos y peruanos. O sea, desafortunadamente ya con mi edad los nombres se me escapan. Ahí está Galopín, ahí está Magnef. Está Magnef, sí. Está Antonio Elizalde. Sí.
con todos ellos nos reuníamos Claro. bajo el apoyo de un instituto que era el Instituto Iberoamericano de Acción Ambiental, creo que había conformado un grupo en España. Y todo ese instituto nos pagaba reuniones en la Argentina, en Chile, en la misma España. Y ahí conversábamos y fuimos poco a poco elaborando nuestras propias teorías acerca de lo que era ambiente. Ahí fue que tomó fuerza el concepto de ambiente como algo que incluía lo social, que incluía lo humano, que incluía la totalidad. Por eso es que yo hablo de la totalidad en el libro. Así es. Estamos todavía en el Inderena, pero todavía no se ha creado el idea de la Universidad Nacional, ¿cierto? No se había creado todavía. No se había creado. ¿Y los colombianos que participaban en eso, quiénes eran? Pues cuando empezamos a hablar del tema en el Instituto Geográfico, los colombianos que estaban hablando del tema eran más que todos los profesores del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. El profesor Jesús Hidrobo, más que todo. Y el profesor Jesús Hidrobo estaba introduciendo el tema Era un botánico. Él no se había graduado de botánico, se había graduado, era de ¿ingeniero? No. No, Jesús se había graduado en una facultad de la Universidad Nacional que trata sobre las medicinas. No recuerdo cómo es que se llama la facultad. Ajá. Él se entrenó, fue en química. Ajá. Era más químico que botánico. Ajá. Pero se fue volviendo poco a poco un botánico importante a través de la química. Ajá. Es un tema muy bien interesante. Jesús era un tipo extraordinario. Como Pérez Arbeláez, que sí era botánico. Sí, Pérez Arbeláez que sí era botánico. Sí. Y Pérez Arbeláez era uno de los asesores del geográfico, los dos Patiño. Así es. Entonces todos ellos habían llegado de diversas líneas. Por ejemplo, Paolo Lugari. Paolo Lugari, que ya había empezado a conformar gaviotas. Sí. No, Paolo Lugari llega prácticamente es de su propio talento. Sí. No. Sí. Era muy autodidacta. Todavía vive, sí. Todavía vive. Sí. Y ahí surge un filósofo que es Augusto Ángel Maya y da una perspectiva muy distinta de la perspectiva naturalista y aporta esa interdisciplina con la que comienza el movimiento ambientalista colombiano, ¿cierto? Sí, Augusto acababa de salir de la iglesia. Y era jesuita. De la iglesia jesuita. Sí. Y había leído muchísimo sobre lo que podría llamarse el ambientalismo griego y el ambientalismo romano. Sí, así es. Escribió libros sobre eso. Él escribió muchos libros sobre eso. Estaba en ese momento de secretario general, creo que era el título que tenía en la Jorge Tadeo Lozano. Y ahí surgió un problema entre el rector y la junta directiva. Y votaron al rector y votaron a Augusto. Y entonces yo nombré a Augusto en el Inderena. Ajá. De asesor social del Inderena, y Augusto empezó a conformar cosas como que en ese momento eran realmente precursores, como darles una concesión en el bosque en el bosque del Chocó a los corteros. Los corteros en ese momento eran jóvenes que estaban sobreviviendo en el Chocó, cortando árboles pequeños para venderlos a las empresas de construcción en el Valle del Cauca. Y entonces, un día Augusto descubrió todo eso y dijo, vamos a darles una concesión a los corteros. Y entonces le dimos una concesión de algunos miles de hectáreas a los corteros.
Y luego Augusto se concentró en el tema de los pescadores en el río Magdalena, que estaban perdiendo sus ingresos debido a toda la contaminación del río Magdalena por efectos del río Bogotá, que todavía continúa. Y conformó una asociación de pescadores artesanales que todavía existe. Que todavía existe y de la cual participa Alegría Fonseca, de la cual no hemos hablado, y pertenece a esa época también. Exacto, Alegría también fue importantísimo en esa época. Desde el Parlamento, porque en ese entonces no era ambientalista de trabajo diario, sino que era parlamentaria, estaba trabajando en política. Alegría le eligió el Partido Liberal. Alegría era muy cercana a Carlos Lleras Restrepo, muy cercana a la reforma agraria, entonces logró ser electa como parte de ese Partido Liberal que estaba tratando de hacer la reforma agraria. Y yo había conocido a Alegría en la Nacional, porque Alegría es un poquito menor. No mucho, pero sí es un poquito menor. Sí. Alegría entró como unos 2 años después que yo a la Universidad Nacional a estudiar Derecho. En ese momento en la Universidad Nacional no había sino 23 mujeres. Sé exactamente el número porque yo me empeñé en buscar qué mujeres. ¿Y las conocías a todas? Yo trataba de buscar novia entre esas 23 mujeres. No logré nunca estabilizarme ahí. Pero es que tenía muy poquitas posibilidades. Nada más. Sí, porque además éramos 3.000 estudiantes. Contra 23 mujeres, muy poquito, sí. No era fácil. No era fácil. No era fácil. En todo caso, sí me hice amigo de Alegría. Y después me lo volví a encontrar cuando surgió el problema del Inderena. Siendo yo ya director de Geográfico, surgió un problema en el Inderena recién creado por Carlos Lleras Restrepo en el año 68, porque parte de los funcionarios del Inderena eran muy adeptos al desarrollismo. Y otra parte de los funcionarios eran ya conservacionistas. Era gente que había llegado conservacionistas de una de las primeras corporaciones regionales, la Corporación del Valle del Magdalena, sino que era una corporación gigantesca, que había recibido mucha cooperación de conservacionistas de Estados Unidos y de Europa. Y ya sabían la importancia de los parques nacionales. Pero en ese momento el plan de desarrollo era el plan de Misael Pastrana de las 4 estrategias. Y una de las 4 estrategias era aumentar la exportación de lo que se pudiera, de cualquier cosa que se pudiera. Sí. Entre esas cosas, aumentar la exportación de pieles de animales silvestres, aumentar la exportación de animales silvestres, aumentar la exportación de maderas. Así es. Y entonces en el Inderena le pusieron como objetivo esos 3, aumentar la exportación de madera, aumentar la exportación de pieles de animales silvestres y de animales silvestres vivos. Ay. ¿Y tú crees que ahí, en esa política de las 4 estrategias del gobierno de Pastrana, que comienza en el 70, y que se da también el tema del Parque Isla de Salamanca? Sí. Y se dan las primeras batallas de Alegría Fonseca para defender el parque, sí, cuando todavía no había un sistema de parques nacionales en Colombia, sí, y cuando eso representó, digamos, el surgimiento de la lucha ambiental, sí, con relación a esas políticas desarrollistas en Colombia. ¿Cómo recuerdas eso y cómo vinculas eso a lo que pasó después, a la construcción del propio sistema? Fue un periodo muy interesante, porque como te digo, yo ya siendo director de Geográfico, ya empezaba a reunir grupos de gente que le interesaba el tema ambiental.
Entre ellos ya había arquitectos, había propietarios de terrenos, había profesores de la Nacional, los que crearon la Sociedad Ecológica de Colombia. Y entre esa gente ya tratamos de hacer una serie de reuniones. Una que creo que las primeras reuniones que se hizo sobre el tema en América Latina sobre ecología y urbanismo, la cual participaron algunos de los mejores urbanistas de Colombia. ¿Eso fue en qué año? Esa reunión se conformó entre el año 70 y 73 más o menos. Se fue armando y se hizo en el 73. Y ahí en esa reunión fue que surgió la idea de hacer un código de recursos naturales. Al final de la reunión se paró un abogado y dijo, hagamos un código. Ajá. Y se hizo el código de recursos naturales. Sí. ¿Que se hizo cuándo finalmente? Se hizo entre el año 73 y el año 74. 74 todavía estamos en Pastrana. Todavía estamos en Pastrana, sí. Correcto. En los últimos, pero él no firmó el código, sino lo firmó López Miquels. El movimiento estudiantil que surge también por esa época, especialmente en la Universidad Nacional y en las universidades públicas, en la Universidad del Valle, ¿tuvo alguna relación con ese ambientalismo? ¿Era ambientalista o no era ambientalista en ese momento? Sí, los Patiño eran ambientalistas. No, el movimiento estudiantil. Los estudiantes, no lo recuerdo en ese momento con mucha fuerza sobre el tema. Bueno. No recuerdo, pero sí tenían profesores que los estaban impulsando, como el profesor Jesús Irobo. No. Pero no recuerdo, entre los grupos ambientalistas que se fueron conformando fueron alrededor de gentes como los Patiño. Muchos estaban muy jóvenes en ese momento. Sí. Y ya empezó a conformar. ¿Gustavo? Gustavo. Ok. Y hay gentes como Alegría. Entonces, Alegría intervino inmediatamente en el tema del parque de Salamanca y del parque Tayrona, que era uno de los temas que alrededor de los cuales se conformaban conflictos en el Inderena. Entonces, cuando a mí prácticamente me ordenaron que me pasara de la dirección del geográfico a la gerencia general del Inderena, Alegría me llamó y me dijo, te voy a contar todo el fundamento de la pelea que hay en el Inderena, que era tremenda porque ya el Mono Hernández estaba liderando los conservacionistas en el Inderena. Y el mono había logrado... Nos faltó nombrar al Mono Hernández ahí y también a Van der Hamen. Y también a Van der Hamen, que ya estaba trabajando en eso, sí. Exacto. Un poco después fue que salió Van der Hamen. Entonces los conservacionistas del Inderena estaban ya acusando de contrabandistas a los miembros de la Junta Directiva del Inderena por haber concentrado en la exportación de pieles de animales silvestres. Y Alegría me invitó a su casa. Ahí me reencontré con el Mono Hernández, al cual había conocido tomando cerveza en Tubabián. Y ahí me enteraron de cómo era el fondo de todo el problema en el Inderena. Y me llevaron al Parque Tayrona después y me convencieron de la necesidad de apoyar a los conservacionistas. Yo en ese momento no estaba muy claro sobre eso. Yo había escrito un artículo. ¿Era funcionario todavía? Sí, todo. Claro. Y además yo estaba muy educado en el tema de la teoría del desarrollo, mucho. Así es. Eso fue lo que me enseñaron a mí, no solamente dentro de ingeniería, sino en la Facultad de Economía de los Andes, en donde saqué un máster en economía, inclusive en Harvard, donde saqué un máster en administración pública. La teoría del desarrollo era lo fundamental. Así es.
Entonces yo era básico. Era el pensamiento único. Era el pensamiento único en ese momento. Sí. Julio, estábamos entonces en 1980 cuando comenzaban estas luchas ambientales y estas preocupaciones de la sociedad sobre la naturaleza. Yo quiero volver a ti. Ahí eres consultor y estás a puertas de entrar otra vez a la academia, a la Universidad Nacional. Y cuando llegas a la Universidad Nacional, reemplazas a Augusto Ángel Maya en el IDEA, en el Instituto de Estudios Ambientales, y comienzas a escribir libros. Ahí escribes tus primeros libros sobre el ambientalismo. ¿Cómo es ese tránsito entre el funcionario, el consultor y el escritor de libros y el académico? ¿Cómo es ese tránsito y cuáles son los primeros libros que escribes? Pues en realidad la escritura ha sido la única habilidad que he tenido. Desde niño yo me di cuenta que yo no tenía habilidades para ser deportista, que no tenía ninguna habilidad para ser empresario, pero sí podía escribir bien. Tal vez por razones genéticas. Yo tenía un tío que era poeta y era un muy buen poeta. Y ¿Cómo se llamaba? Se llamaba José Umaña Bernal. Muy conocido en Colombia. Yo desde muy joven empecé a escribir, a tratar de escribir inclusive novelas, a tratar de escribir obras de teatro, escribir muchos poemitas. Y entonces cuando regresé a la Universidad Nacional, me di cuenta que entraba en un espacio en donde yo podía sobre todo escribir y dictar clase. Yo sabía dictar clase porque mi papá había dictado clases toda su vida y lo veía como lo hacía. Y entonces me dediqué a eso, a escribir y a dictar clase, y las discusiones en el Inderena eran muy interesantes, porque el Inderena, tal como lo había conformado Germán Márquez y lo conformó Augusto Ángel y varios otros ahí, profesores de varias facultades de la Nacional, era interdisciplinario, interfacultades. Había varias facultades que habían intervenido en la creación del Inderena. Y los primeros profesores que nombraron en el Inderena venían de esas facultades. Entonces había una profesora que venía de arquitectura, que es Margarita Pacheco. Había un profesor que venía de filosofía y geografía, que era Augusto Ángel. Había profesores que venían de economía y profesores que venían de ingeniería y profesores que venían de ciencias naturales, naturalmente, como Márquez. Y entonces, entre todos ellos, en esos primeros años en el IDEA, fue para mí muy interesantes porque las discusiones se plantearon desde un principio sobre lo básico, como pasa en la Nacional. Se plantearon sobre qué era ambiente, porque cada uno de nosotros tenía una visión diferente de lo que era ambiente. Y entonces esas discusiones eran fundamentales porque ya sabíamos que teníamos que conformar de alguna manera un programa de posgrado. En ese momento el Inderena no tenía programa de posgrado, era únicamente investigación. El IDEA. El Inderena, perdón. El IDEA no tenía programa de posgrado. Y en las discusiones sobre cómo iba a ser ese programa de posgrado, el tema de qué era ambiente era fundamental. Y ahí fue que entonces
a tratar de conciliar las opiniones que unos venían de ciencias naturales, otros venían de ciencias sociales, otros venían de arquitectura, otros venían de ingeniería. Al tratar de conciliar eso, entonces me di cuenta de que había un libro detrás de todo eso. Uh-huh. Y en ese momento yo necesitaba también publicar alguna cosa para que me subieran de profesor auxiliar a profesor titular. Y me puse a escribir ese libro. ¿Qué es el ambientalismo? ¿Qué es el ambientalismo? Y entonces ahí fue que traté de interpretar qué nos unía a todos esos profesores que teníamos diversas versiones de qué era el ambiente, qué era lo que nos unía. Y llegué a identificar esas 5 formas de ver la realidad que reproduzco en el último libro. Sin embargo, ¿en qué es el ambientalismo? Ya está el pensamiento complejo. Ya está, ya al final ya me di cuenta que eso era algo como el pensamiento complejo, que yo había empezado a conocer por libros y por reuniones internacionales. Uh-huh. Porque ya se hablaba de eso. Ya en el 85 había habido una reunión en Naciones Unidas con grandes pensadores sobre el pensamiento complejo. Entonces me di cuenta que pues, esas 5 formas de ver la realidad representaban una posibilidad de reconocer la complejidad de la realidad. Porque no era que la realidad fuera únicamente humana, no era que fuera simplemente lo no humano, sino que era la totalidad. Por eso, digamos, en el último libro llamo la totalidad. Y luego, al tratar ya cuando logramos hacer el magíster de desarrollo de ambiente, la maestría de desarrollo de ambiente, entonces me di cuenta también de que era necesario analizar a Colombia de esas 5 formas de ver la realidad. Y escribí el siguiente libro que se llama Colombia de lo imaginario a lo complejo, que tiene que ver con esa necesidad de comprender más a Colombia, porque me daba cuenta que en realidad había muchas cosas que yo no comprendía de Colombia, porque siempre la había visto desde otros puntos de vista, desde la economía o desde la ingeniería. Y que si lo veía desde las ciencias naturales era algo diferente. Y por eso escribí el libro que se llama Colombia de lo imaginario a lo complejo, en el cual me ayudó mucho mi segunda esposa, que era historiadora, Aida Martínez. Y en ese libro me puse a ver las diversas formas de ver a Colombia que estaban en los textos publicados y por qué esas formas de ver a Colombia se habían ido reduciendo, y de ahí surgió la posibilidad de ver a Colombia de una forma diferente. Uh-huh. Luego ya estaba saliendo el tema de la sostenibilidad y nos pusimos a analizar ya con un grupo de estudiantes de posgrado en el IDEA la sostenibilidad a nivel local. De ahí salió otro libro que se llama Diferencias territoriales y sostenibilidad local. O sea, esos tres libros ya satisfacían varios intereses que yo tenía en la cabeza. Uh-huh. y la única destreza que yo tuve, que es la destreza de escribir. Esos son libros publicados más o menos en los 90. Esos libros se publicaron entre el 93 y el 98. Ok, en los 90. Después viene entonces los libros de este siglo, cuando ya la crisis ambiental y climática ha escalado en proporciones y en gravedad,
Y entonces el tema de la complejidad comienza a dominar tu pensamiento. ¿Y es cuando escribes Colombia Compleja, o Colombia Compleja es un poquito más cercano a nuestros días? Es en esa época. Yo me jubilo en la Nacional en el año 2004. En el año 2004 ya me pensiono en la Universidad Nacional. Y nos vamos a vivir a Tabio, en donde traté de hacer un pequeño jardín botánico que no ha tenido mucho éxito. Y en esos años, fueron como parte de los años más felices de mi vida. Entonces, desafortunadamente, se murió mi segunda esposa. Y ya dedicándome únicamente a escribir, me di cuenta que podía hacer una síntesis de Colombia y lo imaginario y lo complejo a un libro que se llamara Colombia Compleja, más dirigido hacia una población más amplia. Y afortunadamente en ese momento tuve el apoyo de ESRI y tuve el apoyo del Jardín Botánico de Bogotá, y se logró publicar ese libro. Y ahí, ya eso fue en el año 2014 que se logró publicar el libro. Uh-huh. Y de ahí en adelante pues he tratado de... ¿Fuiste columnista del Espectador mucho tiempo? Fui columnista prácticamente desde el año... Desde que me retiré de la Nacional prácticamente, creo. Uh-huh. Que logré que en el Espectador... Bueno, no logré, sino que una periodista del Espectador me invitó a hacer una columnista, correcto. Y logré escribir varias columnas durante 2 o 3 años. La mayoría de esas columnas se reuní en un libro que se llama El ambiente desde la discusión de la paz, que reúne la mayoría de esas columnas que fueron en esos años en que se empezó a conformar el acuerdo con las FARC. Y después toda la discusión que hubo sobre el acuerdo. Entonces yo trataba de que se tuviera en cuenta las cuestiones ambientales dentro de toda esa discusión, porque estoy convencido de que las características de nuestro territorio, las características de nuestras culturas, de nuestras diferencias, son fundamentales en todo el problema de la violencia en Colombia, en todo el problema del enriquecimiento en Colombia. Entonces, por eso me metí un poco más en la política dentro de ese libro. Y en el pensamiento sobre el narcotráfico, que también has escrito mucho sobre eso. Sí, ahí fue, en todos esos años me di cuenta yo el problema del narcotráfico para mí había sido únicamente una preferencia de algunos amigos míos que eran interesados en el arte y en la novela, ¿no? Sí. Que tomaban marihuana o cocaína. O sea, yo lo veía como algo poco importante, hasta que me di cuenta que a partir de los años, a partir del 93 o el 94, el narcotráfico empezó a tener una importancia enorme en toda la vida de Colombia. Y me di cuenta también entonces por qué el narcotráfico tenía esa importancia en Colombia mucho más que en el Perú, mucho más que en otros países. Y me di cuenta que en eso intervenía mucho nuestras características geológicas, nuestras características geomorfológicas, nuestras características geofológicas,
sus características climáticas, la cantidad de agua que tenemos, la cantidad de arcilla, todo eso favorece el crecimiento de la coca. Y toda la imposibilidad que han tenido nuestros gobiernos en controlar el territorio selvático y montañoso y tan variado, eso también ha tenido que ver con el desarrollo del dinero ilegal del narcotráfico. Entonces, por eso en este momento estoy bastante concentrado en esas relaciones entre ambiente y narcotráfico. Perfecto. Bueno, Julio, yo creo que ya para ir cerrando esta conversación, yo te voy a proponer, digamos, unas preguntas de respuestas muy rápidas, muy concretas en una o dos palabras, para que cerremos con eso. Cuando uno se muere, ¿qué pasa? Se acaba todo. ¿Tú le tienes miedo a ese momento? No, más bien no sé que eso es una cosa muy natural. ¿Qué es para ti lo esencial? El conocimiento. ¿Cómo escribes? ¿Tienes rituales? ¿Cómo es tu práctica con el computador? ¿Cómo escribes? Empecé a escribir en máquina de escribir. Y antes de la máquina de escribir, empecé a escribir a mano con una letra que tengo que es muy confusa. Y hoy día escribo en el computador con 2 dedos. Porque ¿Con 2 dedos? Sí, nunca he aprendido a usar todos los dedos en el computador. ¿Escuchas música? Mucho. ¿Qué música es la tuya? Tus compositores. Prácticamente toda la música me gusta. Prácticamente toda la música me gusta. Empezó a conformar ese gusto con los boleros. Los boleros a mí me apasionaban. Me apasionan todavía los boleros. Y en el arte en general, ¿cuáles son tus pintores? ¿Cuáles son tus obras de referencia universal? Mira, en el arte yo no creo comprender bien el arte. Yo creo que he tratado de comprender bien el arte, pero no creo que haya logrado. Pero tienes que tener un pintor de referencia que te guste mucho. En algún momento empecé a darme cuenta de que dentro del mirar hay mucha correspondencia dentro de los pintores, los grandes pintores. Hay pintores que ven la realidad profundamente. Hay pintores que ven la realidad ampliamente. Y me dediqué a admirar que los pintores que miran la realidad ampliamente, estos de los grandes paisajes, los grandes paisajistas, que son muy interesantes, ¿no? Pero y si no, los puede comparar con Rembrandt, por ejemplo, que ve la realidad profundamente. Sí. Que son las líneas de los rostros, etcétera. Okay. Entonces ahí se ve las diferencias que hay en nuestro mirar como humanos. Okay. Y que eso también se ve en las novelas. En las novelas uno puede comparar las grandes novelas, las amplias novelas de los grandes novelistas de principios del siglo XX, con las novelas muy concentradas en detalle que llegan después. ¿No? Entonces eso me hace ver la relación entre lo que podría llamarse un ambientalismo y el pensamiento artístico. Por eso he insistido mucho en que el ambientalismo tiene que mantener muy fuertes y fortalecer lo más posible sus relaciones con el arte, con la pintura, con la novela, con la poesía. Ok. Julio, si yo te preguntara
¿De qué te arrepientes? ¿Qué me dirías? De muchas cosas. Por ejemplo. De muchas cosas me arrepiento de no haber estudiado desde el principio filosofía. Ok, perfecto. Julio, vamos a hacer una composición del lugar y por esa puerta entra el Julio Carrizosa de mucho antes de que fuera funcionario público, el Julio Carrizosa que está estudiando en la universidad, y tú ves a ese Julio Carrizosa hoy que tienes 88 años, ¿qué le dirías? Que siga así. Que siga. Bueno,